Buscadores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a otro programa de Mentes Imparables, Procesando con Isaac Ajati. En este episodio tengo a un muy buen invitado que nos va a platicar sobre un tema controversial. Las drogas. ¿Son buenas? ¿Son malas? Hay drogas buenas, hay drogas malas, hay drogas que nos pueden ayudar, hay drogas que no nos pueden ayudar. Cómo estas nos pueden afectar al cerebro y cómo también nos pueden ayudar a poder salir de ciertas eh, depresiones o ciertas ansiedades. Con ustedes, el psiquiatra, doctor Luis Meixuero. Correcto, ¿Cómo estás, correcto. Luis? Muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes. No, te voy a decir la verdad, este tema de las drogas, de los psicodélicos, es un tema que a mí me ha llamado mucho la atención. He investigado mucho sobre esto y creo que encontré a la persona correcta que nos va a poder dar la explicación perfecta de esto. Antes que nada, ¿crees que nos puedas platicar cómo comenzaste con esta parte de adicciones? ¿Por qué decidiste especializarte con adicciones? Es una buena pregunta. Casi todo el mundo me pregunta por qué decidí estudiar psiquiatría, pero casi nadie me había preguntado por qué decidí especializarme en adicciones. Yo creo que cuando estudié psiquiatría, toda la psiquiatría me gusta mucho, pero me fui dando cuenta que me gusta complicarme la vida. Y si hay algo complicado de tratar, son las adicciones. Órale. O sea, las adicciones tienen un pronóstico, o tenían, ha ido mejorando mucho, pero tenían un pronóstico de éxito de tratamientos muy bajo. La mayoría de la gente ya tenía tatuada en la cabeza la idea de que el adicto nunca se cura, ¿no? El adicto siempre recae, ningún tratamiento funciona, así va a seguir, ¿no? Entonces me gustó porque sí quería involucrarme en ver por qué no se quitan las adicciones. Hoy entiendo perfectamente que las adicciones, efectivamente, una adicción es para toda la vida, ¿no? No se puede curar, pero sí, por supuesto que se puede rehabilitar y con muy buenas probabilidades de rehabilitación. Y con rehabilitación me refiero a que puede dejar de utilizar la sustancia que lo hizo adicto y llevar una vida sana y normal. Pero es un tratamiento complicado. Yo creo que eso fue lo que me gustó. Claro. Y cuando te refieres a tratamientos, tú te refieres también a tema de fármacos y psicodélicos, ¿correcto? Sí, mira, en general, el tratamiento en la salud mental, no nada más en las adicciones. Yo Ok. siempre le explico que es como si tú quisieras dedicarte a sembrar, a cultivar naranjas. Claro. Y de repente alguien te regala un terreno que tiene abandonado y lo primero que tienes que hacer antes de sembrar la semilla de naranja es preparar la tierra, Ok. ¿no? Si tú siembras la semilla de naranja sobre una tierra que no está fértil, no va a crecer ninguna semilla. Si tú fertilizas muy bien la tierra y se te olvida sembrar la semilla, pues va a crecer, pero hierba, ¿no? Tienes que fertilizar, luego sembrar la naranja y luego cuidar tu cultivo. En salud mental es igual. O sea, los medicamentos, y esto a lo mejor pues la mayoría de los colegas psiquiatras no lo dicen así, los medicamentos psiquiátricos no son medicamentos como tal que yo pueda decir que te curan, no te curan. Los medicamentos psiquiátricos yo los entiendo como los fertilizantes del terreno neurológico. Eso es lo que hacen. O sea, preparan bioquímicamente el cerebro Ok. para que esté en óptimas condiciones y luego el abordaje familiar que haces, la asesoría terapéutica que tienes con el paciente, va a sembrar la semilla del cambio que quieres obtener en esa persona. Y en ese orden, primero fertilizas con un buen medicamento, Claro. luego brindas una buena asesoría terapéutica al paciente y a su núcleo cercano, y entonces tienes el resultado que quieres. Porque si tú das un buen medicamento y no mandas una buena asesoría terapéutica, va a haber un cambio, pero no va a estar controlado. Wow. Igual, si tú mandas a un excelente terapeuta a un paciente que tiene una enfermedad psiquiátrica, pero no está tomando un medicamento, lo más probable es que no tenga un buen efecto el tratamiento psicoterapéutico. Entonces, la idea es combinar, y el tratamiento de las adicciones todavía es más complejo, porque ahí sí ya tiene que haber una intervención familiar, tiene que haber una intervención también con la pareja, con los hijos, con el grupo cercano de amigos. Se necesitan fármacos, porque hay muchas sustancias que para poderlas dejar son tan fuertes las adicciones que necesitas sustituir el efecto de esas sustancias con algunos fármacos. Wow. Y ahorita tú empezaste el programa padrísimo hablando de platicar un poquito de son buenas las drogas, no son buenas las drogas. Hay una frase que a mí me encanta. La diferencia entre una droga, un medicamento y un veneno, nada más es la dosis. O sea, en realidad son las mismas sustancias, pero depende de la dosis el efecto que tengan. Algunas sustancias a cierta dosis van a tener un efecto recreativo,
A cierta dosis pueden ser terapéuticas y a cierta dosis pueden ser letales. Y es la misma dosis. Oye, ¿no han llegado psiquiatras a decirte o colegas tuyos a decirte, oye, pero estás loco, ¿por qué le recomendarías a algún paciente darle drogas en vez de darle algún fármaco y especializado? Porque tengo entendido que tú te especializas en o has dado mucha voz a la psilocibina, que es esta planta mágica que ha ayudado a muchas personas y que les ha ayudado a poder encontrarse a través de las tomas que hace. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas de estos colegas tuyos que te andan diciendo, no, pues las drogas no son buenas? La mayoría de los médicos, es más, me incluyo yo mismo, no aconsejamos como tal el tratamiento con psilocibina. Y aclaro que es sobre todo con los psilocíbicos. Si no van a decir el auditorio va a empezar a decir que vamos con él porque vende, trata con drogas. No, con psilocíbicos sí me he apoyado con algunos casos de pacientes, es verdad. Y sobre todo por lo que platicábamos un poquito antes del podcast tú y yo, que te decía, parte de mi trabajo como adictólogo es investigar muy bien efectos de riesgo, efectos negativos, efectos de adicción de las sustancias, de todas las sustancias de las que se abusa. Claro. Para poder advertir con argumentos a mis pacientes por qué tenemos que dejar la droga, ¿no? El problema es que hace unos años, cuando yo empecé a investigar, a involucrarme mucho en el mundo de la psilocibina, me di cuenta que era difícil encontrar realmente cuestiones negativas de la psilocibina. Rango de seguridad amplísimo, dosis letal, 9 kilos, ¿no? Quien nadie sabe por antes. O sea, 9 kilos, con 9 kilos te puedes morir. Te puedes morir, claro, Wow. pero pues yo creo que a los 3 kilos te mueres de la diarrea, no de otra cosa, ¿no? Sí, claro. Toxicidad, es más tóxica el ácido acetilsalicílico, el paracetamol. O sea, empecé a encontrar que realmente los aspectos negativos eran muy pocos y las promesas, porque todavía no podemos hablar de algo contundente, los primeros estudios serios que ya nos van a dar una pauta para poder afirmar el efecto terapéutico de la psilocibina se van a publicar en Israel y en Estados Unidos a mediados del 2024. Antes de eso, son hipótesis. Pero hasta ahorita, ¿qué es lo que han dicho los científicos sobre la psilocibina? Hasta ahora, los protocolos que ya están publicados, los estudios que ya están publicados, todos han hablado a favor del efecto terapéutico encontrado, cambios bastante objetivos hechos en estudios con resonancia magnética funcional, donde se ha visto que hay un efecto directo de la psilocibina utilizando el método de adaptógenos. Y el método de 2 días, un día no, o un día sí, 2 días no, por un periodo de 8 semanas y luego suspendes un mes y puedes dar otro ciclo de 8 semanas. En microdosis, estamos hablando del 10% de una dosis completa, puede ir desde 0.5 hasta 0.30 miligramos sin que tenga efecto alucinógeno. En este rango tiene efectos directos en el área tegmental ventral, en la corteza prefrontal, ayuda a liberar una sustancia muy importante en el cerebro que se llama BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es el responsable de la plasticidad neuronal. Acuérdate que en el cerebro las neuronas ya no se reproducen. Nacemos con aproximadamente 100,000 millones de neuronas y a partir de los 30 años empiezan a morir. Ok. Algunos, yo tengo amigos que se les murieron antes, pero la mayoría es a partir de los 30 años, ¿no? Se empiezan a morir en cantidades enormes, dependiendo de si fumas, si tomas, si te desvelas, si vives bajo mucho estrés, se mueren cantidades exponencialmente mayores. Si tienes una buena vida, se mueren un poco menos, pero al final se empiezan a morir y ya no se reproducen. Si tienes un accidente, te golpeas, esas neuronas que se pierden ya no se pueden volver a hacer. Lo que se sabe es que todas esas dendritas y axones que conectan a las neuronas, a los cuerpos neuronales, sí pueden crecer, dependiendo del factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Sí pueden crecer? Sí pueden crecer. Yo había escuchado que, cuando llegas a tomar psilocibina, la parte de las neuronas no las hace crecer, sino las mantiene. ¿Es cierto esto? ¿O también hay personas en las que sí les puede llegar a crecer? No, por supuesto que crece. Te voy a decir ¿sí? lo que hace. Lo que pasa es que las neuronas no pueden reproducirse. Pero todas esas dendritas que tienen esas patitas que tú le ves a las neuronas dependen de la estimulación del factor neurotrófico derivado del cerebro. Y ese factor sí hace que en lugar de crecer un 30%, crezcan un 60, un 70, un 80%. De hecho, por ejemplo, no sé si te acuerdas lo que le pasó al futbolista Salvador Cabañas. Sí, claro, ¿no? el disparo.
Bueno, cuando yo vi recién en las noticias el accidente y pasaron imágenes, publicaron en el periódico las imágenes de la resonancia magnética, dije, Dios, le voló un hemisferio completo. O sea, prácticamente la bala le voló un hemisferio del cerebro. Y dije, va a quedar como un vegetal, ¿no? Y de repente a los 2 años lo veías jugando en la segunda división. O sea, ¿cómo es posible que este cuate esté jugando fútbol en ¿Cómo le segunda hice? división? Bueno, lo que pasa es que un estilo de vida muy saludable, como el que llevan los atletas, ¿no? Mucho ejercicio, buena dieta, no fumar, etcétera, hace que tengas mucho mayor capacidad de plasticidad neuronal. Si tú le tomas ahorita una resonancia magnética nueva a Salvador, te aseguro que va a parecer casi como si tuviera sus 2 hemisferios cerebrales. Lo que pasa es que no son neuronas. Está compensado, lo que llena ese hueco son cuerpos dendríticos. O sea, son los axones y las dendritas que han crecido. En este caso, seguramente por la fuerza física que tenía y la preparación física que tenía y la rehabilitación que debe haber sido muy buena. Pero eso es lo que estimula también la psilocibina. Y se ha comprobado, estimula una mayor cantidad de BDNF y por lo tanto sí ayuda a mejorar la plasticidad neuronal. El resultado clínico, menores síntomas de ansiedad, mejoramiento del estado de ánimo, una sensación de calma. Muchas personas, aunque no tiene ese rango de dosis efecto alucinógeno, sí dicen que hay un incremento en esta sensación como de creatividad también. Se sienten un poco más creativos, tienen mejores ideas, tienen un pensamiento más claro, ¿no? Y eso está comprobado. El problema es que esos protocolos han sido con muestras de personas grupos demasiado pequeños, no superan los 1,000 individuos y por lo tanto no tienen un impacto estadístico significativo. Ahí es donde se van a esperar los resultados de los protocolos grandes que se están por publicar el próximo año. Pero acabas de decir algo muy interesante. Solamente 1,000 personas están haciendo este estudio, ¿correcto? El más importante fue en una población como de 1,000 personas. De 1,000 personas. Estamos de acuerdo que no todos los psicodélicos son para todas las personas. Claro. ¿De qué depende esto? Depende, en primer lugar, de para qué estés intentando utilizarlo. Ok. ¿No? Como psiquiatra, yo no le recomiendo a todos los pacientes toma psicodélicos, no. ¿A quiénes se los recomiendo yo actualmente que los pueden utilizar? Sobre todo a los pacientes que tienen ya criterios de lo que llamamos en psiquiatría depresión resistente a tratamiento, porque son varios pacientes. O sea, hay un porcentaje de hasta el 20% de los pacientes con depresión que no responden a tratamiento antidepresivo. Les dan los mejores antidepresivos por el tiempo adecuado y el paciente se sigue queriendo morir, ¿no? Y entonces los protocolos psiquiátricos dictan que cuando ya llegas a esa etapa en un paciente y no responde al tratamiento, tienes que pasar a tratamientos alternativos. Alternativos dentro de la psiquiatría, como cuáles: estimulación magnética transcraneal, estimulación eléctrica, puede haber protocolos incluso con ketamina controlada, y luego viene la etapa del tratamiento con los electrochoques, porque mucha gente se espanta y dice, ¿cómo? En las películas. Bueno, quiero que sepan que los electroshocks todavía se utilizan en la psiquiatría moderna. Claro, no es como en las películas, Sí. ¿no? Es en un quirófano, en un hospital, se puede hacer en el Hospital Ángeles de las Lomas, se puede hacer en Médica Sur, y son varias sesiones de estimulación con un electrodo que crea una convulsión. Es una microconvulsión, no te sacudes, nada más se ve en el dedo del pie cuando empieza la convulsión y tiene un efecto poderosísimo los electroshocks para la depresión resistente a tratamiento, porque lo que hace el electroshock es, ¿tú tuviste Nintendo alguna vez? Sí, claro, Ya el no te tocó 64. Nintendo, tú tuviste Nintendo. No, todos tuvimos Nintendo, el 64. ¿Qué pasaba cuando no servía, cuando se trababa el juego? ¿No? Claro. O sea, tenías que soplar, le aplastabas así duro y le volvías a poner el power y jalaba el juego, ¿no? Claro. Pues el electroshock eso es lo que hace, ¿no? Es resetear el cerebro. Lo que hace el electroshock es esa descarga libera los neurotransmisores de todas las neuronas del sistema límbico y entonces es como si te resetearan. Y es muy bueno. El problema es que al hacerse en quirófano se hace bajo anestesia y tiene riesgos de anestesia general como si fuera una cirugía. Entonces se vuelve complicado y es costoso. Se vuelve complicado decirle al primer paciente que aparece con depresión, te voy a dar electroshocks. Para empezar son $5,000 o $7,000 lo que cuesta el tratamiento y someterlo 8 o 9 veces o 10 veces a riesgo anestésico.
Entonces, en esos pacientes que llegan conmigo, que ya tienen antecedentes de llevar más de 6 semanas deprimidos, sin mejoría, con antidepresivos diferentes, a buena dosis, y no hay respuesta clínica, ahí es donde yo, antes de sugerirle date electroshocks o vete a otro tipo de tratamiento, les puedo sugerir que intentemos el tratamiento con psilocibina. O sea, empiezas con el tema, entiendes al paciente, diagnosticas lo que tienes, vas probando primero con los antidepresivos. Si los antidepresivos no funcionan, entonces tú en tu caso ya te vas con los psicodélicos. Claro. Ahora, ¿por qué primero no te vas con los psicodélicos y en caso de que no funcionen después con los antidepresivos? Eso es algo muy importante que lo preguntes y la respuesta es muy concreta, porque no están controlados los psilocíbicos en México. Si ya hubiese, como en Australia, que ya existen medicamentos de psilocibina aprobados, regulados por la industria farmacéutica y por las autoridades, podríamos utilizarlos. El problema es que al ser un mercado no controlado, pasa como con cualquier otra sustancia ilegal. Nunca sabes qué se va a comprar el paciente, de qué calidad es, porque el botecito está impreso en una Epson en tu casa. La verdad, ¿no? Igual que lo que pasa con las gotas de CBD. ¿Sirven las gotas de CBD? Pues las tuyas no sé. No sé, porque no sé qué te estén vendiendo. O sea, ¿cuántas marcas de gotas de CBD existen en el Sí, mercado? no manches. ¿Cuántas crees que ni siquiera traigan CBD? Yo creo que la mayoría. O sea, es un mercado no regulado. Con la psilocibina pasa igual. El botecito puede ser tantos miligramos combinado con melena de león, con córdiceps, con... A ver, yo no sé qué sea. Entonces, someto al riesgo a los pacientes, si yo se los recomendara de primera, someto al riesgo de que puedan tener efectos secundarios o de que consuman una sustancia que está contaminada o que no tiene realmente lo que dice tener y no va a tener un buen resultado del tratamiento. Los fármacos tienen esa ventaja, ¿no? Los fármacos, tú sabes perfectamente que una licencia de COFEPRIS te asegura que tiene tantos miligramos de tal sustancia, conoces perfectamente los efectos clínicos que va a tener y los efectos secundarios que puede tener el paciente y vas a controlar el tratamiento para esperar una respuesta. El día que la psilocibina esté regulada por COFEPRIS y tenga laboratorios detrás que te garanticen la calidad del producto y los miligramos, seguramente se puede utilizar de primera instancia. Por ahora yo no lo recomiendo. Ahora, ¿qué pasa? Porque va a suceder. Hay muchos psiquiatras que han sido muy escépticos con el tema de los psicodélicos y que dicen que no, esto está mal y esto no debería funcionar y esto puede llegar a tirar brotes psicóticos o manía, etcétera. ¿Qué pasa cuando ya se llega a probar? ¿Tú crees que vayan a haber psiquiatras que digan, bueno, ya cambio de opinión, ya me voy a lanzar para empezar a utilizar los psicodélicos o voy a seguir en las mismas, sabiendo que luego los psicodélicos pueden llegar a tener mucho mayor rendimiento, mejor resultado que algún antidepresivo? Sin duda va a pasar eso. En medicina nos guiamos por algo que se llama medicina basada en evidencia. Claro. Hace muchos años, en la medicina vieja, lo más importante era la opinión del experto, ¿no? El doctor viejito que llevaba 5,000 pacientes atendidos con esta medicina y le ha ido re bien, o que ha operado 200 apéndices y todos les ha ido bien, ¿no? Ese era el experto. Y él es el que dictaba qué es lo que se tenía que hacer. El experto era el que hacía las clínicas, las guías de tratamiento. Hoy en día no. Hoy en día la medicina basada en evidencia hace que todo dependa de los estudios protocolados que se publican bajo un estricto régimen de investigación en todo el mundo. Se suman los estudios de Australia, de Alemania, de Israel, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Europa, todos esos estudios con muestras que a lo mejor cada uno son de 1,000, 2,000, 3,000 pacientes. En total, cuando tú los sumas y los metes a la Big Data, vas a tener 50,000 pacientes que se sometieron a un estudio y vas a poder saber de todos esos estudios en diferentes poblaciones del mundo cuáles son los resultados. Entonces, una vez que se publica el efecto terapéutico de una sustancia, no solamente los médicos, los psiquiatras van a aceptar poco a poco el tratamiento, lo van a aceptar de inmediato. Wow. O sea, el día que tengamos protocolos que confirmen el efecto terapéutico y el rango de seguridad de la psilocibina, hasta el más escéptico de los psiquiatras lo va a empezar a utilizar, porque nos guiamos por esas guías. Entonces, si se publica, créeme que todos lo vamos a utilizar. Y pasó con la ketamina, ¿no?
La ketamina da miedo, nada más decirlo, de todo lo que se ha escuchado en las noticias. Y claro que es peligrosa, es muy peligrosa, es súper adictiva, totalmente desaconsejable. Sin embargo, te platicaba yo, el último tratamiento que hay en todo el mundo, lo más nuevo que hay en todo el mundo, en México llegó este año para la depresión, es la esketamina, ¿no? Que es un derivado, es un isómero, es la molécula volteada de la ketamina. Entonces, eso pasa. Si alguien me hubiera dicho hace unos años, oye, dale ketamina a tus pacientes para que mejoren Me has su dicho, estás ánimo. loco, güey. Pues claro que no les voy a dar ketamina. Sí, Si me claro. lo dice la medicina basada en evidencia, los protocolos de Janssen aprobados, que ya tiene este efecto terapéutico y ya está controlada, regulada y dosificada, pues entonces lo empezamos a utilizar. Wow, qué Y eso va a interesante. pasar con la psilocibina. Yo espero que vaya a ser con la psilocibina, porque sí hay resultados y sí hay mejoras. Yo llegué a leer el libro de How to Change Your Mind de Michael Pollan, súper recomendado. O sea, explica cómo la parte de estos psicodélicos, más para la parte terapéutica, todos los resultados y todos los beneficios que puede pasar a alguna persona que tiene alguna depresión, alguna ansiedad, algún PTSD, cómo estas medicinas ayudan a la persona. Y es ahí donde parte el tema del argumento de si debe ser recreativo o no debe ser recreativo estas drogas. ¿Tú qué opinas? Te decía al principio, yo creo que es difícil separar lo recreativo de lo abusivo, es muy difícil. Cuando tú haces una recomendación con fines recreativos, caes en el riesgo de poder sugerirle, sobre todo a la población más joven, que es China libre, ¿no? Y que se puede utilizar y abusan y puede haber problemas. Sobre todo en el caso de los psilocíbicos, yo lo que sí recomiendo, a mí me parece que tienen un potencial terapéutico tremendo. Claro. Ya está comprobado el efecto antidepresivo, ya está comprobado el efecto ansiolítico, ya está comprobado el efecto que tiene incluso en cuestiones de estimulación en combinaciones con otros hongos. Y tiene, yo creo que muchos más efectos terapéuticos que prometen a futuro. Pero sí recomiendo que si hay alguien que esté interesado en utilizar psilocibina, vaya a consultar con alguien que lo lleve utilizando tiempo, o sea, que sepa, con un experto, un psiquiatra, un neurólogo, alguien que sepa de psilocibina, porque además obviamente no todos los psiquiatras, no todos los neurólogos saben de psilocíbicos, porque hay que descartar varias cosas. O sea, hay que hacer un estudio de antecedentes genéticos para descartar Claro. problemas, hay que ver qué tipo de depresión tienes, hay muchos tipos de depresión. No todas las depresiones son iguales. Hay unas por serotonina, otras por dopamina, otras por noradrenalina, que hay que saber qué tipo, podemos con algunas preguntas que le hacemos a los pacientes saber qué tipo de depresión tienen. Las serotoninérgicas son más tristes, son más llorosas, más nostálgicas. Las noradrenérgicas son más amotivacionales, más apáticas. No estás tan triste, pero te da flojera todo, pierdes el interés en las cosas que antes te gustaban. El viejito que no se perdía el golf, los domingos deja de ir al golf. La chavita que se le quitaba la depre para irse al antro los sábados ya no va ni al antro, ¿no? Entonces, esas son las depresiones noradrenérgicas. Y las dopaminérgicas, que son las que llegan a tener incluso síntomas psicóticos. Cuando la gente se deprime y empieza a alucinar o empieza a tener errores de juicio, son por dopamina. Dependiendo del tipo de depresión, es el tipo de hongo que se puede utilizar. Dependiendo lo que tú quieres generar en el paciente, si quieres hacer un push-up para que el paciente esté un poco más alerta también, pues entonces haces una combinación. Si tú más bien tienes un paciente muy nervioso, muy ansioso, muy agitado, haces otra combinación diferente para hacer un push-down. Entonces, que la psilocibina te ayude a calmarte en lugar de acelerarte o de estimularte. Y también hay que ver las interacciones farmacológicas. Yo no recomiendo utilizar simultáneamente Claro. medicamentos antidepresivos con psilocibina. A ver, parece que no pasa nada. Yo he conocido gente que lo hace o que lo ha hecho. Pero teóricamente, la molécula de la psilocibina, si tú ves la molécula de la psilocibina, su forma química, es casi idéntica a la de la serotonina. O sea, es increíble, pero por eso tiene efectos antidepresivos. Es una molécula, búsquenla en Google y van a ver cómo si ponen la serotonina, que es la del ánimo, ¿no? Y ponen la psilocibina, la molécula es casi idéntica, cambia en un enlace químico nada más. Entonces, si tomas fármacos antidepresivos, inhibidores de recaptura de serotonina y de repente empiezas a tomar psilocibina, sí puedes causar interacciones farmacológicas importantes. Yo recomiendo que de preferencia
sí se asesoren primero con un médico que sepa de psilocibina, no tiene que ser psiquiatra, hay otros médicos que lo hacen, para saber qué tipo de hongo les conviene utilizar y si lo pueden utilizar. Ahora, también has dicho hongos, pero hay otras cosas. Está el LSD, está la mescalina, está el DMT, está, bueno, la marihuana, el cannabis. ¿Tú qué opinas de cada uno de estos? Estabas mencionando también el tema de depresivos, que dependiendo del tipo de depresión que tengas, puede ser hasta el psicodélico, la droga que necesites. ¿Nos puedes platicar un poco más sobre esa parte de qué es recomendado para cada cosa? ¿O no hay una recomendación como tal? No hay una recomendación como tal, pero sí hay algunas cosas que son importantes mencionar. Por ejemplo, todas las drogas de abuso, todas las sustancias que pueden ser potencialmente adictivas, ese potencial de adicción que tienen va directamente relacionado a qué tan breve es su vida media. Vida media es un concepto que en farmacología se utiliza para referirse al tiempo que tarda una sustancia una vez que la ingieres o que entra en tu organismo, a bajar su concentración en la sangre al 50%. Ok. ¿Sí? Esa es la vida media. Mientras más corta sea la vida media de una sustancia, el potencial adictivo es mucho más alto. ¿Sí? Entonces, por ponerte un ejemplo, si tenemos una sustancia como la cocaína, que tiene en polvo aspirada una vida media a lo mejor de 60 minutos, ¿no? Estamos hablando de una droga muy adictiva. Pero si esa misma sustancia la consumes en vez de en polvo, en piedra, que es el famoso crack, resulta que a pesar de que es la misma sustancia, la vida media del crack es de cerca de 20 minutos. Entonces es muchísimo más adictivo que la cocaína. Wow. Si tú tienes, por ejemplo, consumo de heroína, bueno, pues la heroína tiene una vida media como de 10 minutos, ¿no? Es súper adictiva. El tabaco, por cierto, el cigarro de marca comercial tiene una vida media como de 7 minutos. Es de las sustancias más adictivas que hay. Es legal, pero por eso es tan difícil dejar de fumar cuando ya llevas mucho tiempo fumando, porque es súper corta la vida media del tabaco. ¿Y el vape? Por eso alguien puede, pues si tiene nicotina es lo mismo. Y por eso alguien puede prender un cigarro con la colita del otro, porque le vuelve a pegar. Eso es lo que hace la vida media. O sea, cuando tienes una vida media muy corta, tú puedes tener el efecto ahorita y en 10 minutos volver a consumir y te vuelve a pegar, que es lo que pasa con el cigarro. Puedes acabar de apagar uno, prendes otro y te vuelve a pegar. Cosa que no pasa con otras sustancias. Vida media del LSD, más de 38 horas. ¿Sí? O sea, eso es interesante. No manches. Por eso, incluso con fines recreativos, tú sabes que el LSD se utilizó mucho en los 60s por la parte hippie, ¿no? Los artistas, actualmente se ha utilizado mucho en los chavos, sobre todo relacionados cuando es por fines recreativos, sobre todo a los raves y a los eventos musicales, a la música electrónica. Cualquier persona que ha utilizado ácido sabe que te echas uno ahorita y difícilmente, al menos que tengas un problema grave en tu cabeza, te vas a echar otro al rato. O sea, normalmente te comes uno y te dura todo el día, ¿no? O sea, y ya no quieres más. Va y viene, pero todo el día estás bajo efecto del LSD. Si te comes otro papel, rebota. O sea, no es que te dé otro efecto diferente o se potencie o tengas más efecto. No, rebota porque los receptores están topados por el anterior. Entonces, difícilmente es una sustancia de la que estás repitiendo el consumo. La consumes una vez y la consumes otra vez, a lo mejor en 15 días o en un mes o en 2 meses, pero tiene una vida media tan larga que es difícil. Yo nunca en mi vida como adictólogo, llevo 14 años atendiendo pacientes con adicciones, nunca he recibido en mi consultorio a alguien que llegue y diga, oye, vengo a que me ayude porque soy adicto al LSD. Nunca. En cambio, el alcohol, el tabaco, la cocaína, todas sus presentaciones, las metanfetaminas, ahorita un problema terrible que está sucediendo con el cristal, terrible en México. Sí, claro que son todos los días. Pero con las sustancias como el LSD, como la psilocibina, el DMT, son sustancias que tienen una vida media muy larga y entonces sí hay un potencial de abuso, es cierto, pero es muchísimo más bajo que con las otras sustancias. Sí, claro. ¿Sí? Nadie llega, bueno, yo no creo que haya gente que llega a su casa y diga, bueno, me voy a dar un poco de ayahuasca. Ni de loco. Mira, hay de todo. Te sorprenderías lo que yo escucho en la consulta. Hay de todo. ¿Nos puedes platicar algún caso de algún paciente en donde hayas tratado con psilocibina o con alguno de estos psicodélicos? Sí. Como te decía hace rato, lo difícil que hemos tenido nosotros que lidiar en la clínica
es poder asesorar a los pacientes qué tipo de producto compran, Claro. con quién y saber si realmente tiene el efecto. Pero yo he tenido pacientes que tienen depresiones graves, que tienen incluso ideación suicida, que ya cumplieron criterios suficientes para depresión resistente. Y así fue como yo empecé a utilizar la psilocibina con ellos, porque era como una última estrategia terapéutica antes de mandarlos a electroshocks. Y lo que me di cuenta es que a pesar de que el resultado no es a corto plazo, o sea, no es que empieces a tomar psilocibina y te sientas ya mejor de la depresión en una semana, no. Obviamente tienes que llevar un proceso terapéutico, Claro. una vida lo más saludable que se pueda. Hay que tratar de dejar las otras sustancias de consumo, porque es verdad que la gente que consume una cosa normalmente consume otras, ¿no? Entonces hay que tratar de bajarle el alcohol, hay que tratar de bajarle al tabaco, hay que tratar de bajarle al vape. Y si llevas esos pasos, más o menos a partir del segundo mes es cuando te empiezan a reportar la mejoría. Y ahí fue cuando yo me di cuenta de que sí hay un efecto terapéutico con la psilocibina. Claro. El protocolo normalmente son de 6 a 8 semanas de tratamiento en un rango que no es de todos los días, porque eso también es importante decirlo a tu auditorio, que la psilocibina, como un buen análogo serotoninérgico que es, causa tolerancia. Si lo utilizas todos los días, pierde el efecto. O sea, si lo usas diario, en una semana ya no te va a hacer efecto. Y entonces hay riesgo de que tengas que aumentar la dosis y empezamos a tener un problema. No, lo ideal es estarlo tomando de manera interrumpida. Hay dos sugerencias de tratamiento. Algunos mandan un día sí, dos no. Otros dicen que es un día sí y un día no, pero que no sea diario, ¿no? Y ahí es donde yo tuve un paciente hace poco que él ya había tenido hasta electroshocks. O sea, ya llevaba años en tratamiento antidepresivo, había estado internado en 2 clínicas psiquiátricas, ya le habían dado terapia de estimulación magnética transcraneal, tomó el tratamiento de esketamina, que es nuevecito, además es súper caro. Estuvo en electroshocks en el hospital y la depresión se reinstalaba, se reinstalaba, se reinstalaba. Estaba desesperado. Cuando llegó conmigo, yo sí, de verdad, fue de los pacientes que más sentía yo que tenían riesgo de poder llevar a cabo un suicidio. Estaba desesperado. Y era un cuate además que tenía una depresión muy biológica, muy bioquímica. O sea, no había cosas que realmente tú dijeras, pues con razón está deprimido. Cuate que tenía un buen trabajo, tenía una buena familia, cuate muy respetado en la comunidad, o sea, súper, súper, tenía todo para estar bien, ¿no? Y de repente empezamos el tratamiento con psilocibina, él todavía me reclamó los primeros, a lo mejor 4 o 5 semanas, me siento igual, pero ya de repente a partir de la 6ª semana empezó a decirme, oye, no te voy a ir a ver esta consulta porque me estoy sintiendo bien, voy hasta la que sigue, cosa que es un error, pero ahí fue donde yo empecé a notar que debía de haber una mejoría. Era un paciente que frecuentemente me mandaba WhatsApp, ¿no? Ok. De esos pacientes que diario te escriben, oye, me siento mal, oye, no puedo dormir, oye, y de repente empecé a dejar de notar esos mensajes. Pasaban 5 o 6 días sin que me escribiera y yo decía, ¿dónde está? Extraño el Pero me mensaje. daba un buen feeling. Efectivamente, cuando lo empecé a ver otra vez en consulta, ya había por primera vez tenido una mejoría, una remisión importante de los síntomas y no estaba en tratamiento antidepresivo, estaba nada más con la psilocibina, dosis de 30 miligramos diarios, bueno, interrumpidos, pero 30 miligramos. Usamos el tratamiento durante 6 meses, o sea, un año, porque hay que descansar un mes entre cada ciclo. Y la verdad es que tiene 6 meses la última vez que lo vi ya como seguimiento y seguía estando asintomático de la depresión. Sí, de repente tiene algunos problemas de insomnio como todos, ¿no? Y de repente vienen algunos pensamientos otra vez Sí, pero eso es depresivos, normal. pero está contenido. Wow. Entonces, no todos los casos son así de claros, pero sí, definitivamente como coadyuvante en el tratamiento, por supuesto que es una buena alternativa. Wow. Entonces, ¿qué le recomendarías a tus amigos psiquiatras para que puedan utilizar los psicodélicos para poder terminar con el podcast? Mira, no es que se los recomiende yo, o sea, hacen lo correcto. Yo creo que todos tenemos que esperar realmente a que se publiquen las guías clínicas que ya incluyan a los psicodélicos, sobre todo a los psilocíbicos. Tenemos que esperar las publicaciones porque además no es legal el dar tratamientos ahorita con psilocíbicos. Entonces, tenemos que esperar a que se publiquen esas investigaciones para poder empezar el camino ya a la regularización del uso terapéutico de la psilocibina.
como persona, no como psiquiatra y no como paciente, no a mis pacientes, sino si es mi hermano o mi hermana que están deprimidos, están colgados de la lámpara de ansiedad, ya fueron con los mejores psiquiatras, ya tomaron los mejores antidepresivos, ya les dieron estimulación magnética, se siguen sintiendo mal, yo les daré psilocibina. O sea, a un paciente que la está pasando mal, y ese sería mi consejo como persona a mis colegas psiquiatras, si yo tengo un paciente que está mal y que no está teniendo buenos resultados con los tratamientos farmacológicos convencionales, si ustedes no están todavía entrenados en el manejo de la psilocibina, busquen a alguien que sí lo esté y pidan la ayuda con ese paciente, porque puede ser que la psilocibina abra una oportunidad de tratamiento que no está teniendo con los otros fármacos. Wow. Luis, me encantó No, este pues, podcast. ojalá que podamos venir otra vez. No, seguramente, la verdad es que lástima porque tienes tú una conferencia a las 9 y ya no nos queda mucho tiempo. Yo por mí me quedaba mucho más tiempo, pero muy buen podcast, en serio, muchísimas gracias. Creo que nos acabas de dar demasiada información de valor. Creo que parte de lo que quiere hacer este podcast es desmentir mitos. Este mito que tenemos de que todas las drogas son malas y que todas las drogas nos van a causar daño. No, ya nos dimos cuenta que también pueden haber drogas que nos pueden hacer bien y que nos pueden ayudar a poder mejorar como personas, a poder ayudarnos con estas enfermedades mentales. Y agradezco mucho que viniste tú, un psiquiatra especializado del tema, para poderlo platicar y no cualquier persona. Te lo agradezco muchísimo. ¿Y crees que nos puedas compartir tus redes sociales para que la gente que escuche y esté interesado con el tema te puedan buscar? Sí, claro que sí. Nuestra página de internet es www.integramente.net. En TikTok me encuentran como Dr. Luis Meixueiro, por ahí te los paso para que sí, claro. ahí. En Twitter también nos encuentran como Integra MNT. Y cualquier cosa que les podamos resolver, los teléfonos de la clínica son 55 53 35 33 45. Si tienen alguna duda, háganosla saber y se las contestamos con muchísimo gusto. Perfecto. Pues buscadores, muchísimas gracias por haber venido a este podcast. Nos vemos en la próxima. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube como Mentes Imparables con Isaac Jajati, al igual que en Spotify, y en Instagram y en TikTok, Isaac.jajati. Recuerden que seguimos en proceso y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.